Ok. ¿Qué onda, Cobian? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, pues para toda la gente que apenas nos está sintonizando en este nuevo video podcast de Metafísica Aplicada para Todos, quería pues nada más comentarles de que vamos a estar trabajando juntos. Vamos a estar lanzando algunos videitos. Pues sí, es básicamente, no, esa es la idea, ¿no? Lanzar algunos video podcasts con temas metafísicos, espirituales. Tú tienes muchísima experiencia en lo que es Reiki, registros akáshicos, todo eso. Entonces se me hace muy interesante que la gente pueda comenzar a aprender, a interesarse en todos estos temas espirituales a través de un video podcast, ¿no? Que lo hace como muy interesante. Porque muchas veces, eh, si bien tú y yo estamos compartiendo contenido en redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, eh, pues no hay ese como esa conversación ida y vuelta que puede ser más interesante y más nutritiva. Y creo que esta es una buena oportunidad para comenzar a introducir este tema de esta manera, de este formato. Y pues nada, o sea, yo creo que lo primero que debemos de hacer es presentarnos. Igual si tú nos puedes decir un poquito, pues sí, que cómo te llamas, qué haces, qué, o sea, qué es lo que te gustaría que la gente supiera de ti, como para que se dé una idea y de ahí pues podemos empezar. Vale, pues yo soy Verónica Cobian, soy creadora de Serena Magia. Estoy en Instagram, en TikTok. Y bueno, yo empecé el proyecto de Serena Magia inicialmente como un canal o un medio para difundir y dar a conocer mis terapias alternativas. Alternativas me refiero a este rollo holístico, Ajá. energético. En ese tiempo, que fue hace como 3 años más o menos, Sí. yo únicamente tenía el conocimiento desde este lado tal cual, energético, terapias alternativas, y fue que abrí Serena para, como decía, justo que la gente supiera que puede encontrar medios diferentes de curación, sanación, conexión con su cuerpo, con su mente, eh, de manera espiritual y con la divinidad, etcétera, ¿no? Ujú. Después, la verdad en ese tiempo no movía mucho yo mis redes sociales, de hecho no tenía ni TikTok, pero eventualmente empecé como a abrirme un poco más a un canal, digamos, mental o desde el punto de la desprogramación, de cómo afecta la forma en que tú piensas a lo que ves representado en tu medio físico, en la materia, ¿no? Ujú. Entonces yo de estar en un sentido 100% energético, empecé a conocer también cómo tiene un efecto la parte mental, la parte de materia, Ok. y que al final del día no está ninguno de los dos separados, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. están Interconectados. unidos, Sí, sí, que sí. si bien la energía tiene pues más porcentaje, y esto lo dice la ciencia, ¿no? O sea, no es algo que esté yo inventando. Al final del día, si no pones atención a todo lo que tiene que ver con tu mente, pues tiene una repercusión a veces muchísimo más grande que el porcentaje de energía que tú manejas. Y yo creo que también, o sea, eso es lo que se está viendo, ¿no? Ahorita en esta generación, o bueno, estos tiempos de cambio que yo estoy notando, que la gente obviamente ya se empieza a interesar mucho más en la meditación, se empieza a interesar más en conocer algo más allá que la materia física, ¿no? O sea, eso yo lo veo. Y ya no es una búsqueda religiosa porque justamente hace algunos años pues la gente era como que sí, tratar de buscar a Dios a través de una iglesia o tratar de buscar a Dios a través de diferentes, sí, grupos, podrías decirlo, no importa, o sea, independientemente de cómo lo llames o qué religión sea, siempre era como que encontrarlo en algún tipo de grupo o lugar donde tú suponías que te iban a dar la respuesta. Pero en realidad la gente se está empezando a dar cuenta que realmente es un viaje interior, que es un viaje personal y que es un viaje espiritual y que realmente no hay nadie más que te lo pueda enseñar más que uno mismo. Eso es como este Mm. viaje de autodescubrimiento. Entonces está interesante eso. Pero yo, a ver, yo quería ir un poquito más atrás porque
todo esto que me estás contando, pues yo te conozco ya desde hace varios años y sé pues que mu- o sea, que quiero que también entienda la gente que no empiezas como que naces y ya eres un ser espiritual, eres un ser iluminado, sino que yo creo que va progresando inclusive desde vidas pasadas, ¿no? Si quieres, luego tocamos el tema de vidas pasadas, todo eso, pero yo creo que es algo que vas experimentando desde niño, que sientes algo, o sea, que lo vas sintiendo y que sientes que las cosas son de alguna manera diferentes y que debe de haber algo más. Entonces, igual, ¿cómo ha sido tu experiencia para que la gente entienda un poquito desde cuando eras, pues, desde que te acuerdas, ¿no? Desde que eres niña y vas transicionando, vas creciendo y cómo te vas conectando como con este lado espiritual y pues sí, toda tu experiencia como para llegar a donde estás ahora. Pues en mi caso, yo siempre me he considerado como una persona un poco rara, por poner un adjetivo. No, sí, definitivamente. Em, No, no es cierto. como, no, sí, o sea, y que al principio de hecho lo veía como algo, no quiero decir malo, pero sí como de pronto me cuesta encajar en ciertas formas Ujú, o cierto sentido de relacionarme con algunas personas y lo hago muy bien, la verdad, porque aprendí a ser una persona bastante social, ujú, pero o sea, no es que me costara trabajo, vaya, pero dentro de mí siempre yo sabía que era como por ahí un temita de siento que yo veo las cosas de manera diferente. En ese momento no sabía explicarlo cómo. ujú, Estoy hablando que empecé a tener esta toma de conciencia pues en la adolescencia, a lo mejor a partir de los 13 14 ahí como un poquito como darme cuenta, ¿no? Ahorita se me vino a la mente, tuve un flashback de una ocasión, no sé qué edad tenía, pero probablemente por ahí, por los 12 13 14 que te estoy platicando, ujú. que estaba yo literal tumbada en la cama y me acuerdo que me empecé a preguntar cosas así súper locas. Digo, ahorita obviamente ya no me suenan locas, pero en ese momento sí. Sí. De a qué venimos a este mundo, ¿no? O sea, como que cuál es el punto de Ujú. estar aquí. Y a los O 14 sea, años, ¿no? O sea, bien sí, o sea, chiquita, pero yo pues. solita. Sí, 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 sí. yo sola, te digo, estaba literal tirada en la cama y mentalmente yo estaba como, o sea, ¿cuál es el propósito? A lo mejor ni siquiera dije esa palabra, ¿no? Pero Ujú. Pero iba por ¿cuál ahí, ¿no? iba por ahí, exacto? O sea, ¿qué venimos? Y empecé como a interiorizar así más cosas como corporales de, o sea, este cuerpo realmente es para hacer las cosas que estoy haciendo ahorita o existe algo más, no sé. Ujú, ujú. Y desde ahí empecé a decir, qué raro mi cotorreo, ¿no? Como conmigo misma. Ese es como el primer episodio que ¿Ya tengo de estabas lista recuerdo. para irte al loquero? Porque muchas Ah, veces, o sea, yo también he escuchado muchas experiencias de ese tipo, o sea, que justamente que se empiezan a preguntar como de la existencia y muchas veces estamos inmersos en el mundo, en la sociedad y eso no está visto como normal, pues, o sea, entonces empiezas a dudar de tu, ¿cómo se llama? De a ver si estás cuerdo, ¿no? O sea, ¿por qué pienso esto? Es que no me siento normal, me siento fuera de lugar, me siento, o sea, y es parte de decir, chin, o sea, no sé si fue tu caso, pero sí he escuchado casos donde no se sienten parte de eso y hay esa, pues como ese shock de identidad, ¿no? Así como de no saber dónde estar parados y no sentirse parte de esta sociedad o este mundo, ¿no? Y que creo que por eso mismo gente como nosotros o gente que nos está viendo ahorita se siente identificada con el mensaje espiritual que podemos hablar porque es muy cercano a sus corazones, está como muy cercano a su espíritu y no somos los únicos. O sea, si alguien está escuchando esto, es más común de lo que se imaginan preguntarte y cuestionarte de dónde vienes y para dónde vas, ¿no? O sea, es algo que sí debe de ser como bien importante porque muchas veces te puedes sentir solo y desubicado, ¿no? O sea, como, ¿por qué me pregunto esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Cuando en realidad la situación es muy diferente. Hay muchísimas personas que ya están despertando y que justamente gracias a toda la tecnología, a todos los avances, podemos ahora conectar. Podemos ahora decir, ¿sabes qué? Yo estoy
Chimboctú y te grabo un video y al mismo tiempo tú que estás en México o en Canadá puedes ver ese video y conectamos y de alguna manera nos unimos y podemos empatar en los mensajes que estamos compartiendo. Es algo que da miedo, ¿no? Digo, ahorita que te platicaba de esta primer como toma de conciencia, yo chiquita, en ese momento no sentí ninguna situación como de ansiedad o de, ay Dios, estoy como rara o porque estoy Ujú. pensando estas cosas. Sí fue como, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Pero normal, Ok. fue como normal. Pero la segunda etapa donde desde mi punto de vista fue como otro cuestionamiento cañón de mi Ujú. existencia, ya fue más grande. Y te estoy hablando que ya estaba en la universidad, a lo mejor tendría unos 22 23. Ok. Y ahí sí experimenté todo esto que dices, que te sientes como desencajado y en mi caso personal ahí sí empecé a experimentar una especie como de miedo y de, o sea, ¿qué pasa conmigo? Ahí sí. ¿Y hubo algo que lo detonara o algo así que dijeras, "Puta", o sea, ¿qué hubo así que explotó esa No, situación? O fue no simplemente recuerdo. espiritual, no tuvo nada que ver con algo? No recuerdo particularmente que pasara algo como para decirte de que, oh, tuve un choque o hablé con alguien y pum. La Ujú, verdad es que no lo recuerdo. Lo que sí estoy muy consciente es que empecé a interesarme por leer muchísimo mm, y por leer de justo temas sí. de conciencia o de a lo mejor cómo afecta la forma en que tú estás llevando tu vida con las decisiones que vas a tener en el futuro. Ujú, Entonces empecé a buscar libros del tema y empecé, tú sabes que todo este rollo es como, prendes una lucecita y las demás empiezan como sí. también a replicar, ¿no? Y empecé a conocer gente que justo estaba en esa misma vibración o en ese mismo rollo. Y de ahí fue que conocí personas que de pronto me invitaban de, ay, oye, yo voy a meditar, ¿te late? No, pues yo decía, nunca lo he hecho, pero vamos. Justo ahí, creo que como un año después te conocí a ti Sí. y tú me empezaste a platicar acerca de los libros que tú leías, del retiro de Vipassana, por ejemplo, que igual en otro episodio ya podemos Es- tocar un poquito de hablar tema, de que eso, sí. Vipassana, súper interesante. Entonces, empecé yo a conectar justo con personas que estaban en ese canal. Y a mí lo que me sucedió es que empecé también como a tener, como le dicen, una tipo noche oscura del alma Ujú, porque estaba incomodísima y empecé a tener problemas con algunas amistades, como una etapa un poco incluso hasta rebelde, ¿no? ujú, ujú. De, no sé, como que ya no me sentía cómoda en ciertos ambientes y no me sentía cómoda con ciertas personas, entonces eso también termina afectándote, quieras o no, Sí. que aunque es algo bueno, en el momento lo ves como si se te está acabando la vida, ¿no? No, y Como, ahí creo que está bien interesante porque ese tipo de experiencias es como que se va desquebrajando algo, ¿no? Como que una etapa vieja tuya como que ya no se siente cómoda con todo y justamente te estás teniendo como que estas reacciones tal vez agresivas o ya no te sientes como que en sintonía con lo que solías vivir o con el tipo de vida que llevabas y ya no encajas, o sea, te sientes realmente te sientes desubicado, te sientes como o sea, ¿qué está pasando? Y te enojas, o sea, hay como un cierto resentimiento hasta yo creo por la vida misma, como que me habían vendido esto y al final no era lo que me vendieron y me encabrona, pues, o sea, me enoja que me hayan engañado así, o al menos así yo lo viví, ¿no? Y te sientes medio frustrado, medio enojado, pero es parte de la experiencia porque también eso como que quita el velo de la ilusión y te hace ver las cosas como que realmente son, ¿no? Y te vas acercando a donde creo yo es el objetivo de todos los que venimos aquí, como que volver al alma, ¿no? Volver a esa fuente de donde proviene todo, que es lo que realmente todos estamos buscando, pero lo estamos buscando como que de diferentes maneras, ¿no? Ya sea uno lo busca a través de la religión, otro lo busca a través del fanatismo, del deporte, puede ser a través del trabajo, ¿no? O sea, todo el mundo estamos buscando esa conexión, esa vuelta a casa a través de diferentes maneras. Entonces no podemos juzgar el camino de nadie
ni siquiera nuestro propio camino lo podemos juzgar, porque al final de cuentas estamos en esa búsqueda y todo el mundo estamos en esa búsqueda, y yo creo que lo importante aquí es ser de apoyo y ayuda para todos mientras lo estemos buscando. Eso creo que es así como bien, bien importante. Que la línea es bien delgada, siento yo, ¿eh? Ahorita que decías, no puedes juzgar los procesos de los demás o el despertar de otras personas. No sé, a lo mejor sí hay personas y qué chido, qué padre, si lo viven de una manera en paz y siendo respetuosos con los demás. En mi caso no Ujú. fue así. Sinceramente, en esa etapa, pues justo salió como muchísimo ego de mi parte, donde sentía hasta cierto sentido una especie de superioridad, Ujú. como de, pues es que yo sé cosas diferentes a las que tú no sabes, entonces tú Y vives eso, como en sí. un mundo ahí que todavía medio Y eso apagado y yo no. es más común de lo que te imaginas, porque la otra vez estaba hablando con mi esposa y justo le digo que mucha gente se mete a esta onda de la espiritualidad y terminan siendo gente súper pedante, súper egocéntrica, porque creen exactamente, tienen esa superioridad moral de yo sé más, yo tengo más conexión con Dios, yo soy más que tú, pero también eso es parte del proceso de darte cuenta, porque al final de cuentas te das de topes, o sea, cuando estás metido en esa ondita o en esa frecuencia como egoísta, te das de topes y vuelves, o sea, vuelves para atrás y te das cuenta, no, pues que me equivoqué, o sea, utilicé esto para liberarme cuando en realidad me atrapé todavía más, me confundí más y no es por ahí, ¿no? También sirve pues ese tipo de experiencias. Sí, y que lamentablemente digo, yo sí he conocido personas que sí se quedan en ese estado, ¿no? Ujú. De justo superioridad o creer que como tienen más conocimiento o han experimentado cosas distintas Mm. a la mayoría, Sí, pues tienen como pues esta forma de sentir que tienen más avance en la vida sí. y se quedan en ese rollo. O sea, yo sí he conocido personas que de verdad se quedan ahí y yo estuve ahí, que es lo que te Ujú, decía. ujú. A mí me pasó y parte de eso fue que justo empecé a tener como distanciamiento con amistades. Ahorita recuerdo, por ejemplo, de una amiga muy, muy querida, es de mis mejores amigas, pero yo dejé de hablarle alrededor de un año, año y medio más o menos porque en ese momento, según yo y mi ego, no la toleraba y ella era una persona que estaba dormida, Ujú. según, repito, mi ego y demás. Sí, sí, sí. Y después cuando ya empiezas, repito, no todos, pero en mi caso, qué bueno, empiezas a entender que no va por ahí la cosa, vuelves a conectar con esas personas que dejaste de hablarles algunas veces Sí. y en otras, pues simplemente era lo que tenías que hacer porque ya no vuelves a vibrar igual. Pero sí es una etapa muy rara, yo lo considero algo así como volver a vivir tu adolescencia porque te peleas con todos, te peleas contigo mismo, Ujú. estás en búsqueda de respuestas y a veces no las obtienes o las obtienes en momentos que tú dices, ay, me hubiera gustado saber esto antes. Entonces como una especie de frustración muy, muy rara. Es no sé, como que es una mezcla de todo, entre éxtasis y emoción, de que, ay, qué chido que estoy conociendo todo este rollo, Ujú. conectando con personas nuevas, pero a la vez alejándote de otras. Yo en ese tiempo todavía vivía con mis papás, entonces también empecé a tener mucha riña, sobre todo con mi papá, que Sí, sí, bueno, sí. este es otro rollo, pero pues también luego de pronto estas figuras que tienes en tu casa, empiezas como a espejearte un chorro Y más no, que y también nunca. que se dé cuenta la gente que pues es un proceso muy humano, ¿no? O sea, si bien la finalidad es espiritual y es del alma, eh, pues vivimos en una sociedad y aprendemos de justamente de nuestros papás o nuestras figuras de autoridad y, y es un choque, yo creo que es un choque de mundos, es un choque de querer buscar esta parte de despertar espiritual y sabes que hay algo, pero no sabes exactamente qué ni por dónde, pero también estás muy enraizado y tienes todavía las costumbres muy terrenales y que creo que es ahí donde choca todo, ¿no? Entonces pues no es fácil, pues, o sea, para la gente que ve tal vez, no sé, un video tuyo, un video mío y dice, no, este güey sabe mucho y se ve que tiene, o sea, su vida en paz y equilibrada y todo lo, o sea,
darse cuenta de que pasas por muchos procesos, pasas como por muchas capas de evolución y que finalmente si vas obteniendo un centro, esa es la realidad, si te vas sintiendo mejor, si te vas sintiendo más centrado, si te vas sintiendo más en comunión, pero es a través de ciertos procesos, que cada proceso es diferente, sí, pero pues no es muy, o sea, no es muy, muchas veces no es muy bonito como te lo pintan, ¿no? Lleva muchos topes, lleva mucha frustración a veces, mucho hasta llanto, tristeza, pero es parte de darte cuenta de que no eres tu ser carnal, no eres tu ser terrenal, ¿no? Muchas veces nos quedamos con eso, con el personaje que venimos a interpretar aquí, pero somos mucho más que eso, somos mucho más que el cuerpo, somos mucho más que el nombre, que la posición, que los deberes que tenemos, ¿no? Somos almas inmortales, o al menos eso creo yo, y que estamos aquí para expresarnos de diferentes maneras y observarnos cara a cara con Dios. O sea, yo así lo creo y así lo veo y así es como creo que todos lo estamos buscando. De hecho, es cero bonito, o sea, el proceso no es nada padre. Obviamente tiene sus tintes, como Ujú. decíamos hace rato, o sea, estás en esta parte de experimentar y eso siempre es emocionante, pero yo sí diría que la mayor parte del tiempo estás en un conflicto Sí, contigo está, mismo, está o cabrón. sea, pues casi diario, ajá, sí está muy cabrón, entonces sí diría que la mayoría pues no lo pasas tan cool, pero Ujú. por un bien mayor, como dices tú. Y algo que a mí me gustaría comentar es que, como bien dijiste, si continúas con esta parte de aprendizaje y autoconocimiento, que el autoconocimiento nunca para, y es a donde quiero llegar, que si bien encuentras más tu centro, te conoces más, empiezas a experimentar más equilibrio y ecuanimidad en tu vida y con los demás y conforme te pasan ciertas situaciones, también es utópico creer que porque ya tienes cierto manejo del autoconocimiento, de las leyes espirituales, universales, hasta de psicología, metafísica y demás, que ya no te van a ocurrir situaciones que te desencajen, o sea, Ujú. no, al final del día seguimos siendo humanos, ¿no? Y esto fue lo que yo justo descubrí cuando empecé a meterme más en rollos de la mente y de la metafísica, que pues así es la vida y estamos en un mundo terrenal, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero pues que justo es entender eso, que no se nos olvide que somos ambas cosas Sí. y que vamos a tener o vamos a seguir teniendo eventos, inconformidades, disgustos y que hay días que pues no vamos a estar emocionalmente bien ni zen por más que tengamos un camino ya avanzado y que es completamente normal. Sí, sí, totalmente. Y conforme vas avanzando también lo vas entendiendo y lo vas aceptando. O sea, justamente eso, o sea, un día, no sé, no dormiste bien, te sientes de la fregada, te despiertas y lo último que quieres hacer es meditar, o sea, lo último que quieres hacer es como, pues tener tu rutina espiritual que ya, a la que muchos estamos acostumbrados, puede ser diferente para cada persona, pero lo último que quieres hacer es meditar y tener esa comunión con Dios, como que no te sientes en el mood, ¿no? Pero conforme vas entendiendo eso, conforme vas aceptando también tu lado humano, creo que es más fácil hacer las cosas que sabes que debes de hacer cuando son difíciles de hacer. Eso es lo que yo creo. Pero es importante no pelearte con justamente ese lado humano, ¿no? Ese lado, pues sí, limitado, ¿no? Al final de cuentas es eso, ese lado limitado que todo mundo tenemos y que justamente estamos tratando de superar a través de la luz, a través de esta comunión espiritual que todo el mundo estamos buscando. Este, no, pues está buenísimo. La verdad es que yo creo que nos da buen intro de más o menos de dónde vienes, de lo que estás haciendo. Y o sea, yo quiero entender ahorita, entonces ahorita únicamente te estás enfocando en toda la parte como que es de terapia, Reiki, porque yo en eso me quedé, o sea, también para darle un poquito de contexto a la gente, tenemos ya varios años de conocernos, de ser amigos,
Pero pues yo me fui a vivir a otra ciudad, tú también seguiste con tus proyectos, yo quiero entender más o menos ahorita qué es lo que estás haciendo, qué es así como que tu misión y cuál es el capítulo actual de tu vida. Lo que pasó fue, como te decía, hace 3 años abrí yo mis cuentas para difundir todo este tema de las terapias alternativas y tal, pero estaba 100% enfocada a lo energético hace 3 años. De pronto empecé a tener un despertar espiritual nuevo, Ujú. diferente en mi vida. Todo se fue a la mierda. Sí, sí, sí. O sea, literalmente hablando o sea, me quedé sin casa, sin trabajo, sin pareja, y eso fue, pues es que pierdes el piso, inevitablemente, ¿no? Ujú. Entonces, en ese periodo, pues tuve un cuestionamiento desde el ego, lo reconozco, de decir, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? O sea, Ujú. Porque y yo, yo, Verónica Cobian, que soy acá top, la top, más top. chida, Sí, no, no, sí. no. Bueno, Pero a más o veces, menos por ahí. ajá, sí, 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 sí. sí va en esa línea un poquito, no de creerme como la más fregona, pero sí, sí decía, soy una vieja inteligente, soy una vieja que conecta, sé hacer dinero, o sea, pues me considero guapa, o sea, Ujú. ¿por qué me está yendo tan de la chingada? Y más cuando yo tengo ya conocimientos espirituales, cómo se maneja la energía, yo me doy autosanación y la ofrezco a otros, o sea, ¿Qué como está por qué me pasando, está no? pasando, Ujú. exacto, o sea, que no estoy viendo que tengo que ver. Y fue justo ahí en ese hoyo que empecé a ver otro tipo de enfoque que estaba justo conectado con todo esto del mentalismo y demás. Y que era lo que decía hace unos minutos, ¿no? No puedes irte a los extremos, porque estamos hechos de los dos mundos, tanto de Ujú. la materia como de la energía. Sí. Y yo de alguna manera mis ojos estaban, no te voy a decir que 100%, pero sí muy enfocados a lo energético. Nunca fui este tipo o prototipo de persona yogi y así, o sea, me caga la verdad. O sea, no me gusta, Ujú. no me late, pero sí mi forma de ver y entender las cosas estaban dirigidas desde ese punto, desde la energía, y yo puedo mejorar y sanar y trascender y tal, Sí. pero no entendía yo mi parte humana. No me conocía en muchos aspectos todavía y yo creía que sí. Entonces, fue de ahí que empecé a investigar acerca de cómo funcionas de manera operativa mental Ujú. y que igual, como decía también hace unos minutos, eso inevitablemente va a tener una repercusión positiva o negativa según desde dónde te estés moviendo, en tu materia, en tu vida física y también energética. Ok. Entonces, de ahí empecé a educarme en cuanto a todo este rollo de las creencias, de la neurología, de la desprogramación y reprogramación. Y ahí me empezaron a caer muchos veintes, como, o sea, pues claro, yo que estaba diciendo que yo ya, wow, y no sé qué, pues no inventes, me hacía falta, y todavía estoy en ese proceso. Estabas en el asco, ¿no? No, o sea, me, me- En cierto modo, me sí. refiero es que eso es lo que pasa, que muchas veces tenemos un concepto de nosotros cuando realmente no hemos sido capaces de observar como que la parte oscura que cada persona cargamos, ¿no? O sea, nos creemos así como el pan de Dios muchas veces y la neta es que muchas veces no somos capaces de observar pues creencias o hábitos o onditas que traemos que pues no es tan angelical como creías que eras, ¿no? O sea, la neta es que se requiere de mucha fuerza de voluntad y mucha valentía ser capaces de observar como la peor parte de ti mismo. Esa es la neta. O sea, esa es la realidad. O sea, ver el lado oscuro tuyo es bien difícil porque siempre queremos pensar que tenemos todo como solucionado y que nuestro personaje es así como el ideal y el más perfecto cuando rara vez estamos en esa posición. Y lo quieres callar, o sea, esta parte oscura, no chida que todos Todos, tenemos. todos, 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 sí. O sea, en muchas ocasiones era lo que a mí me pasaba, era como, no.
o sea, no querer verlo, es como, Ujú, ujú, no, yo eso ya lo trascendí, ya lo trabajé, ya lo no sé qué, cuando en realidad no era así. Y de ujú, hecho aquí tengo que decir que tú y yo para ese tiempo tenemos muchas pláticas y me ujú. acuerdo que tú sí me decías de que, no, Sí, hay no. algo ahí que todavía te Y hace luego, falta y ver. luego es que mira, es más fácil verlo de afuera. O sea, si Sí, tú puedes eso iba ver a decir. tú puedes ver de mí cosas que igual yo no veo. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy, a mí mi situación, cualquiera sea que esté pasando, la tengo aquí enfrente en la cara. Y me es bien difícil observar como esa vista de águila, ¿no? Hacer un zoom out y ver Ujú. qué está pasando conmigo. Entonces yo estoy como muy entrelazado emocionalmente y la situación me rebasa. Ahora, yo veo tu situación y yo la veo como desde un punto de vista, eh, pues sí, de observador y soy capaz de ver y también me considero que soy una persona como muy intuitiva y capaz de discernir energéticamente qué está pasando la otra persona y yo te digo así como que, ¿sabes qué, Cobian? Acá no está ondita, pero tampoco no lo forzo. O sea, yo te voy a decir lo que veo, pero no es de a huevo meterte en mi idea o lo que yo te quiero comunicar, porque al final de cuentas se trata de que tú seas capaz de observarlo. Para cualquier persona, o sea, y eso lo hago con la gente que sé que es capaz de escucharme, porque no toda la gente es capaz de escucharte y eso debes de respetarlo. O sea, es bien, bien importante respetar eso, porque mucha gente se siente con la autoridad de dar consejo a cualquier persona y no funciona así. O sea, tienes que sentir que realmente te puede escuchar y tal vez no te vaya a escuchar en ese momento, pero sabes que dejaste una semillita plantada y que eventualmente esa persona va a poder ayudarse de esa semillita que plantaste y le va a ayudar. Y un poquito entrando a lo que dices, es justamente, no recuerdo exactamente qué cosas te decía, pero te decía, no hay algo que Horrible. no me está checando, no me está checando con lo que estás haciendo. Y ya, ahí lo dejé, pero sabía que tú tenías que llevar tu proceso, tu transformación muy personal y que eventualmente te ibas a poder verlo, ¿no? Ibas a poder observarlo. Sí, es que si estás dispuesto a verdaderamente conocerte y crecer, o sea, al final del día te va a explotar en la cara, pues. Ujú. Pero de ti depende qué haces con ello. O sea, si te quedas en el estado de víctima o del ego o de, ay, no, como, o sea, yo soy Juan Camané Sí, sí, y sí. por supuesto que puedo con esto y la chingada, pues nada más vas a alargar ese periodo de sufrimiento, porque así es, o sea, así lo vives, ¿no? Ujú. Pero tienes que salirte de ti y eso no es nada fácil, que es justo lo que tú decías ahorita, o sea, hay personas, o mejor dicho, tú estás ensimismado o en tu burbuja de tu propio proceso, entonces estás en esa burbuja, ¿no? Y estás dentro, contenido, y nada más ves lo que tu vista Sí. periférica te alcanza. Y hay personas que desde fuera, si están en este mundo y en esta conciencia y en este amor también, Sí, porque eso es otra lo cosa, porque ven. mucha gente te puede decir, pero no entienden. Y ellos te hablan de la experiencia que han tenido. O sea, no te hablan como sintiéndolo realmente. Y ese consejo, pues, realmente pues no vale mucho porque te están hablando de lo que ellos han vivido y en cierta parte viene un consejo como de miedo. ¿Entiendes? O sea, no hagas esto. Sí. Y eso regularmente pasa mucho con los papás. Te dan un consejo como no te vaya a pasar lo que me pasó a mí, te estoy hablando de la experiencia. O sea, te hablan como cuidándose a ellos mismos, ¿no? O sea, como que no quiero que te pase lo que me pasó a mí, pero es ese miedo como del pasado que te quieren Mm. plantar a ti como hijo. O sea, yo sé que lo hacen porque, entre comillas, te quieren y no quieren que te pase nada, pero realmente viene un consejo del miedo. Yo creo que el tipo de consejo que buscamos cuando pasa uno de esas situaciones, realmente cuando la otra persona no busca nada a cambio, nada más te lo dice porque lo ve y tal vez no es bonito, tal vez no es bonito el consejo, no es así lo que querías escuchar, pero era lo que necesitabas escuchar. Sí, pero está bien, bien cabrón, Sí, ¿no? eso no es Como fácil, pues no es modular. fácil. Y también tú, cuando estás viviendo ese proceso, discernir, saber Ujú, a ujú. quién sí escuchas, a quién no, qué consejo te Sí, puede sí, sí, sí. verdaderamente ayudar a salir de justo esta burbuja de la que hablamos
y cuál la neta no, que te está hablando Ujú, justo desde la limitación, desde el miedo ujú, y desde una experiencia personal que no tiene nada que ver con la tuya. claro. En este caso, el mío, de lo que yo estaba viviendo y cuando tú platicabas conmigo, pues sabía que era, bueno, en principio, honestamente, te mandaba el diablo, tú te Sí, acuerdas, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí. era como que, ay, no inventes. Sí, pero por ejemplo, Pero o sea, tú me mandabas a la fregada, o sea, yo te decía, no, yo lo veo así, mira, pues, o sea, para que la gente que no sepa también no hay pedo, o sea, ibas a través de un divorcio y la chingada, y pues fue un momento difícil para ti, ¿no? Entonces yo te decía, mira, yo así veo las cosas y como las estás haciendo, y como que te sentía enojada, te sentía encabronada con la vida y la chingada, y una de las cosas que hacías era, pues sí, mandarme a la fregada y todo eso, pero yo lo entendía o trataba de entenderlo, decía, pues allá ella, o sea, eventualmente se va a dar cuenta y muchas veces pues necesitas tiempo, o sea, necesitas tiempo como pues sí, procesar toda la situación que estás pasando. es que ese es el punto. Justamente yo en esa época, en ese periodo, estaba sumamente enojada. Ujú, Entonces no podía tomar ningún tipo de consejo de nada, ni siquiera ujú. de personas como tú, porque tú me estabas dando un consejo que justo era la antítesis de lo que platicamos ahorita. Sí, sí, Ni sí. estabas viviendo lo que yo estaba viviendo, o sea, no me estabas dando un consejo desde la experiencia, sino desde el sentir, Ajá. desde el amor y desde la sabiduría, también me Y, atrevo a y, decir. y tú pensas, no, pues este cabrón no ha pasado, no sabe lo que estoy viviendo, qué chingados me Exacto. dice, ¿no? Exacto, exacto. O sea, yo lo estaba viendo desde mis ojos 3D, muy Ujú, terrenal, como, ujú. o sea, ¿por qué me estás tú tratando de coachear en algo que ni siquiera conoces mi contexto, no sabes cómo lo estoy Sí. viviendo, bla, 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 bla? Pero también por otro lado, gente que hubiera, porque yo no lo compartí con nadie hasta mucho tiempo después, gente que de todas formas hubiera vivido lo mismo que yo, que estuviera pasando por un divorcio, que estuviera con problemas de lana, que estuviera con Ujú. problemas de eh, de amor propio y demás, aunque me lo hubieran dicho, yo también lo hubiera rechazado, porque Sí, justo sí, estaba en mi exactamente. burbuja. Y pasa muy Entonces, seguido, o sea, yo creo que también la gente que esté escuchando todo esto, se va a dar cuenta que, por ejemplo, tienen un amigo, su mejor amiga, y está en una relación tóxica. Eh, y es muy común, pongo esto como ejemplo porque es muy común. No es hasta que la persona se dé cuenta y se dé así de topes de que esa relación no lo está llevando a ningún lado, que realmente se puede separar de esa persona. Por más que sus mejores amigos le digan, güey, no te conviene esa chava, ese chavo no es para ti, aléjate de ahí, no te está sirviendo de nada. No importa, es más, puede hasta bajar Dios y decirle, esto no es para ti. Si esa persona no está lista y no lo ve con sus propios ojos, o sea, y cuando digo sus propios ojos, son como sus propios ojos como del alma, del conocimiento, y comprende por qué le está haciendo mal, no va a cambiar, no va a cambiar y no va a tomar acción. Y justamente creo que algo similar te pasó a ti, ¿no? sí, y tal cual, o sea, y ni siquiera yo, que repito, ya tenía hasta cierto punto un camino recorrido en estos temas, Ujú, pero me ujú. hacía muchísima falta darme ese clavado interno Sí, de ver cómo estaba yo operando. sí, sí, sí. Entonces, justo lo que tú dices, y por más trillado que suene, porque esto lo escuchamos ni siquiera de personas que están en el rollo ni de manifestación, ni de despertar de conciencia, ni de energía, ni de mentalismo, ni de nada. O sea, es como una frase súper común Ujú. de, o sea, la persona lo tiene que ver por sí misma. Lo Sí, hemos sí, sí. escuchado millones de veces, pero es súper real, es súper real. Y yo, hasta que empecé a entender por qué me había ocasionado lo que me ocasioné, que esta es otra cosa que también da para una plática muchísimo más extensa, fue que logré hacer cambios y que justo de ahí Serena Magia, que es mi proyecto, dio una perspectiva diferente de combinar, sí, toda esta parte energética y demás, pero apoyada de este autoconocimiento mental, o sea, Sí. porque no va uno sin el otro. No, y además, o sea, la gente que empiece a conocer un poquito ya más de Serena Magia, pues tú empezaste con algo, o sea, con un concepto, y conforme tú también vas evolucionando como persona,
tu concepto que estás ofreciendo al mundo, porque eso es lo que yo creo, o sea, yo con metafísica aplicada, tú con Serena Magia estás ofreciendo algo al mundo, tu concepto va evolucionando, o sea, probablemente la gente que ha visto mis primeros videos, pues se da cuenta que hablo de algunas cosas que yo en ese momento creí que debía compartir con la gente, pero conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, pues también mi mensaje va evolucionando conforme lo vaya sintiendo, ¿no? Y creo que también Serena Magia le pasa algo similar, ¿no? Y más si no Sí. te quedas con el mismo mensaje y ahí te frenas, ¿no? No sabes que también tu mensaje y lo que ofreces al mundo va evolucionando. Justo, y que es súper válido, ¿no? No puedes linchar a las personas de que, oye, tú me estabas hablando, no sé, en mi caso a lo mejor, ¿no? Ujú, De Reiki y ahora me estás hablando de las desprogramaciones mentales, ujú. cómo trascender todos estos bloqueos desde tu mente, o sea, como que qué onda, ¿no? Sí, Y es como, pues es súper válido. Todos estamos en este camino de autoconocimiento y de crecimiento y conforme vas obteniendo nuevos eh, formas o enfoques, perspectivas distintas, pues también tu mensaje se va modificando. sí, Entonces, es válido. Lo vemos en sí. cualquier aspecto de nuestra vida. Está buenísimo. Oye, Cobian, pues va a haber una segunda parte de esta conversación. Creo que estuvo buenísimo porque pues la gente conoció un poquito de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y cómo, sobre todo yo quiero que la gente se quede con esto, que el despertar espiritual es menos espiritual de lo que parece. Porque al final Sí. de cuentas es muy rocoso, ¿no? O sea, todos lo vivimos diferente. Desafortunadamente, afortunadamente, no sé cómo decirlo, pasa por mucho sufrimiento, muchos cambios, muchos shocks internos, mucho cuestionamiento, pero que se quede la gente tranquila de que si alguien está pasando por un momento así, pues que es normal, que se está tratando de encontrar a sí mismo a través de diferentes procesos espirituales, pero que yo creo que una vez lo viste ya no lo puedes desver, una vez lo caminas ya no lo puedes descaminar, es a lo que vienes y si no es en esta vida es en la próxima. Entonces yo creo que la segunda parte que vayamos a hacer, pues yo me va a tocar un poquito a mí compartir lo que he hecho. Ujú. Eh, pues digo, no es igual el camino, somos personas diferentes, pero vamos a encontrar puntos en común, ¿no? Y que mucha gente yo creo que también va a encontrar en común y se va a poder identificar y esperemos también que les pueda servir para que siga su camino espiritual, que lo siga como con mucha fuerza, con mucho ánimo y que pues nada, o sea, yo creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas es tener este espacio para hablar de un tema que parece complicado, hacerlo más, ¿cómo podemos decirlo? Pues más fácil de digerir, más entretenido y que la gente pues se conecte con nosotros. Aquí en la descripción del video vamos a dejar también tus redes sociales, mis redes sociales. Vamos a estar distribuyendo clips pues, de todo en TikTok, en tu Instagram. Y pues Ujú. nada, que estén conectados, dejen sus comentarios, qué O les gustaría preguntas, ¿no? preguntas, Ajá, qué les que gustaría quieran que saber. habláramos. Y de aquí, pues nada, ir creando más conversaciones, más contenido. Creo que la verdad está bien nutrido los temas. Vamos a estar empezando a hablar de meditación, espiritualidad, varios temas ahí que ya tenemos planeados que pueden estar buenísimos. Que nos cuenten qué les pareció esta dupla, si lo estamos haciendo bien, si está siendo interesante o si somos un asco en esto. No, de hecho, Me me voy acaba de de llegar esta un vida. comentario. Espera, saquen a Cobian, está aburrida. No, no es cierto. Ah, sí, sí, lo que dice es cero interesante. No, no, está No, bien. sí, que nos cuenten sinceramente qué les ha parecido esta primer parte o este primer episodio y justo de qué más les gustaría que platicáramos en esta segunda parte, que Vale. les cuente Marco su proceso. Ahora me va a tocar más entrevistarlo a mí y que hable más él sobre su proceso, porque lo que decías, cada persona lo vive totalmente diferente. Mi Sí, sí, proceso, sí. mi noche oscura, mi evolución, mi despertar o varios despertares, porque yo considero que yo en mi caso tuve al menos dos, Ujú, entonces ujú. no todos lo vivimos igual y seguramente alguien se va
Sí. identificar con Y, algo de nuestra historia, ¿no? Ya sí, sea la tuya o la mía. y muchas veces, cuando piensas que ya alcanzaste el nirvana, que ya alcanzaste la Ujú. iluminación, vas para atrás y otra vez como que pues no era por ahí, pues muchas veces. Entonces está interesante y yo creo que a la gente le va a ayudar, a la gente le va a gustar y le va a dar ánimo, ánimo de que está a veces difícil, puede estar difícil, sí, no estás solo, no te preocupes, todos pasamos lo mismo, pero que vale la pena, así 1000% vale la pena, ¿no? Sí, lo Bueno, digo yo. Aquí ando. lo dice Cobian. Bueno, pues muchas gracias, Cobian. Gracias a ti. Síganos y pues nos estamos viendo a la próxima. ¿Vale? Muy bien. Nos Bye. vemos.